Cuidado con el ego espiritual camuflado del poder. En este video el día de hoy te quiero compartir sobre una experiencia vivida hace muy poco, por la cual hoy te vengo a revelar y a compartir esta experiencia en donde a veces te consideras una persona consciente, estás en este camino del despertar espiritual, pero en otros casos dados, literalmente, el ego se intromete. O sea que, antes de darte detalladamente cómo se ve este ego espiritual, cómo se ve, cómo se da, literalmente hoy traigo una temática súper importantísimo a concientizarte, a autoobservarte inclusive contigo misma o mismo. Si no pasas en este comportamiento, en esta conducta en donde te das cuenta de que realmente te consideras espiritual, pero a la vez el ego se mete, el ego literalmente interfiere. Bueno, como decía anterior, quiero compartir una breve experiencia que viví hace muy poco y que la cual esto es el poder de estar realmente concientizándote, de estar autoobservándote, de literalmente despertar. Ahí se ve entonces la clave, que si vas con todo, ese despertar espiritual. Porque al final del día, señoras y señores, al final del día literalmente, no necesitas pasar de una evaluación o irte con el mejor maestro espiritual si realmente estás haciendo lo honesto, lo real, estás haciendo perfectamente bien las cosas, estás literalmente si es así o no es así, todo eso, donde llevas un registro, un inventario, si literal, qué es bueno, qué no, y así, etcétera, etcétera. El mejor ser que literalmente te puede aprobar, te puede decir sí, es contigo misma, tu relación, tú y Dios, tú y la vida, tú y tu propia conciencia. Es por ello que te digo en este video, cuidado con el ego espiritual camuflado del poder o literalmente desde el poder. Bueno, quizás te preguntarás, pero ¿cómo se ve esta experiencia? ¿Cómo se ve? Porque a veces la mente humana se pregunta, ¿cómo se da eso? ¿Cómo sé si es que tengo ese ego espiritual? ¿Cómo es que sé si estoy cayendo en ese patrón del ego, de comportarme así y lo otro? Pues bueno, querida o querido, quiero decirte que el ego, vamos a hablar específicamente un punto para detallarnos más, irnos en lo que es la espiritualidad. El ego es algo que literal, que es algo que te puedo decir, es un poder también, porque el ego también es algo que te salga como que ese poder superior, creerse más fuerte, más en tener el control, más en tener literalmente tener demostración, más tener como que si yo sí puedo, pero tú no, y tener ese reconocimiento, esa demostración, como dije anterior. Literalmente el ego busca siempre una parte de ganar. Yo sí gano, pero tú pierdes. Yo sí puedo, pero tú no. Pero mira, literalmente en donde lleva una necesidad profunda de carencia, te puedo decir, porque esas necesidades no son de abundancia. En donde hay mucha necesidad carente, necesidad de aprobar, necesidad de reconocimiento, necesidad de que, sí, tú sí puedes y todo eso, y tú sí que eres fuerte, tú sí que contigo se da todo, contigo sí es posible, contigo y esto. Y literal, a veces cuando nos consideramos como seres más conscientes, más real, más literalmente en donde llegas a este nivel, bueno, yo soy ya toda esta energía, yo soy uno con Dios, yo soy la fuente, yo soy el universo, todo eso.
pero pasan estas experiencias, querida o querido. Déjame en los comentarios si estás pasando o has pasado en este punto, pero hoy quiero dejarte mi propia revelación en esta vivencia que tuve. Literalmente cuando sientes que ya eres una persona consciente, estás trabajando en ti misma, tu enfoque en ti y que para ti ya todo es posible y como ya te consideras modo Dios, nivel Dios y que tú todo lo puedes y contigo todo fluye, todo conspira a tu favor y etcétera, etcétera. A veces pasas en esto o pasa esto, literal, porque no quiero decirte específicamente qué te va a pasar, sino que suele pasar esto en donde literalmente ahí es donde entra el ego espiritual, te puedo decir, llamado espiritual, porque dices que tú eres consciente, eres despierta, despierto, pero a veces te dejas llevar, porque imagínate, hasta Jesús mismo fue tentado por el mismo diablo, literal. Porque imagínate, le decía el diablo a Jesús, si tú eres Dios, eres el extremo poder de todo, convierta esas piedras en panes, porque miraba que Jesús estaba aguantando hambre en esos 40 días en el desierto. Imagínate, nosotros como humanos, a veces también pasamos en eso en donde, ok, ya eres todo un ser de luz, ya eres esto, pues bueno, demuestra aquí, demuestra de qué estás hecho, demuestra. Y literalmente, te digo querido, literalmente nos pasa como seres humanos. Pasamos, bueno, de hecho a mí me ha pasado eso, en donde te digo que este ego espiritual, en donde es muy literalmente no se siente muy cómodo. En primera parte te digo que no se siente muy cómodo. No se siente cómodo, literal. Entonces, como te dije anterior, quizás te harás esas preguntas, pero ¿cómo yo me doy cuenta cuando tú estás actuando desde comportamientos en donde necesitas valías, en donde necesitas reconocimiento o en donde necesitas demostración? En donde llevas aún un poquito de apego, en donde llevas un poquito de literalmente de poder del ego, en donde necesitas que los demás aprueben, que los demás vean que tú eres capaz, que los demás literalmente se maravillan o literalmente todo es como que aprobación y reconocimiento del mismo ego. Entonces es por ello que según tú como persona consciente, que según tú como ese ser espiritual despierto o despierta, que según tú, por ejemplo, estás actuando desde el poder, estás haciendo las cosas desde el poder, pero en realidad desde el poder, pero desde el reconocimiento del ego. No sé si me estoy dando de explicar aquí en este video, pero literalmente, estás o pasas en ese patrón en donde estás actuando desde el poder, ¿sí? De manera consciente. Pero ¿cómo se ve entonces si existe ese ego espiritual? ¿Cuándo estás esperando? Cuando estás en este estado de espera. Es ya sea que reconocimiento, ya sea que de importancia, ya sea que de valía, ya sea que de aprobación, ya sea literalmente de todo tipo de reconocimientos. Eso es el ego espiritual camuflado en poder. Tú crees y tú sientes que desde el poder estás actuando, que desde el poder estás operando o desde el poder estás haciendo, estás dando, pero en realidad cuando estás en un estado o pasas de un estado de espera, y esto literalmente equivale en muchas áreas de la vida, cuando entras en ese estado de esperas, esperas un reconocimiento o esperas una respuesta o esperas que lo mismo te den o esperas que las personas o los demás hagan lo que tú quieras o esperas literalmente una complacencia de agrados. Eso es el ego espiritual camuflado en poder. Por eso te digo, cuidado con esto, cuidado.
Aquí te estoy compartiendo una revelación muy, muy poderosamente revelador, te podría decir, muy concientizable, muy literalmente, porque al final del día, querida o querido, no necesitas quedarte bien con los demás, ni mucho menos actuar de esa manera, ni mucho menos tener ese nivel de comportamiento con los demás, eso te hace sentir bien. No, porque hay algo que te va a decir la verdad y siempre, por eso es que Jesús mismo decía en su sabiduría, en esta revelación, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y ya lo demás literalmente es historia, pero literalmente el reino de Dios es ese estado de conciencia. Quizás le puedes fallar a los demás, puedes quedarte mal a los demás, o quieres, o a veces hasta el ego quiere quedarse bien, quiere quedarse de bien agrado a nivel externo, pero a la que no puedes quedar mal o al que no puedes fallar es a tu propia conciencia. Tu propia conciencia te va a dictar si eso está bien o está mal. Entonces es por ello que cuando te das el permiso de autoanalizarte, autoevaluarte contigo misma o mismo, te das cuenta de que si realmente estás operando desde el amor, si realmente estás haciendo las cosas desde el amor, desde la conciencia, desde ese espacio en donde te quedes súper espectacularmente muy bien contigo misma, lo es todo. Lo es todo. Por eso es agradar a la conciencia, agradarte a ti. Por eso Jesús mismo decía, eh, ama a tu prójimo como a ti mismo, literal. Si tú te amas profundamente, entonces es inevitable a nivel externo o con lo demás o quedarte bien con los demás de manera consciente. Es fácil. ¿Por qué? Porque ya te aceptaste. ¿Por qué? Porque ya te reconociste. ¿Por qué? Porque ya te diste lo mejor y por ende te sientes de maravilla o de maravillo contigo misma o mismo. Literal, cuando tú estás bien contigo misma, literal, todos los demás está bien, es perfecto, porque al final del día somos energía, al final del día somos uno, al final del día nos estamos viendo constantemente con nuestro reflejo, con nuestros espejos. Entonces es por ello que siempre el arreglo es con uno mismo, siempre esa toma de conciencia es con uno mismo, siempre ese despertar espiritual es con uno mismo o una misma, siempre ese reconocimiento, inclusive conscientemente, es con uno mismo. Y esa aprobación, escúchame muy bien, esa aprobación conscientemente, la mejor maestra espiritual o el mejor maestro espiritual es con uno mismo, con una misma. Quedarse bien con uno mismo de manera consciente, que literalmente se escucha desde el corazón, se escucha desde la conciencia, que aquí está bien, que estoy operando está bien, que literalmente de manera perfecta, de manera bien, es porque todo está bien, todo va bien. Cuando te quedas bien contigo misma o contigo mismo. Pero cuando no se siente bien, literalmente es ahí en donde el ego está operando. El ego está tomando ese control. El ego quiere demostrar. No solo demostrar, sino que esperar. Entrar en esos estados de espera. Entrar en esos estados de comportamientos, de arreglos, de agradar o de literalmente de cambiar inclusive y tener las cosas a su manera, literalmente a su perspectiva indiferente. Por eso es que, querida o querido, mucho cuidado con ese ego espiritual camuflado del poder. Espero que hayas comprendido el contenido el día de hoy y simplemente esto te quise compartir y me encantaría que dejaras en los comentarios alguna duda, alguna inquietud o alguna sugerencia que tienes con respecto a este punto o otro tema específico que tú quieres que yo hable. Pues
también estamos al servicio. Así que muchas gracias por llegar hasta el final. Cuídate mucho y muchas bendiciones. Vive a través de la conciencia y date la oportunidad de día a día de autodescubrirte. Y solo así empezarás a despertar realmente en esta vida. ¡Mua! Let's go.